Hola, bienvenidos al Congreso de Inmunidad Integrativa. Soy Mar Alonso y os voy a hablar de la importancia de la microbiota en la inmunidad, del eje intestino-pulmón, de estrategias de supervivencia de microorganismos, del sistema inmune de mucosas. Bueno, vamos a ello. Bueno, nuestro sistema inmunitario se encarga de defendernos, como todos sabemos, de microorganismos patógenos del entorno, pero también tiene una labor importantísima en la autovigilancia, en defendernos de las células del organismo que se malignizan. Está formado por células y moléculas que actúan de una forma coordinada. Lo vamos a dividir en las barreras físicas, los glóbulos blancos o leucocitos, en las moléculas y en los órganos. Las barreras son la primera línea de defensa frente a invasores, son las barreras mecánicas o físicas. Su función es impedir la entrada y la proliferación de agentes patógenos al interior del organismo. Mientras estas barreras permanezcan intactas, pocos invasores pueden penetrar en el organismo. Son la piel, la córnea y las membranas que recubren las vías respiratorias, digestivas, urinarias y reproductoras, por supuesto, y sus microbiotas. La siguiente línea de defensa, los leucocitos, está formada por estos glóbulos blancos que se desplazan por el torrente sanguíneo para llegar a tejidos donde pueden detectar y atacar a los microorganismos y a otros invasores. Esta defensa tiene dos partes, que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata produce una respuesta inmediata ante la presencia de invasores sin necesidad de reconocerlos, de haber tenido un previo contacto. En ella participan diferentes glóbulos blancos. En el grupo de los fagocitos tenemos macrófagos, neutrófilos, monocitos y células dendríticas, los natural killers y algunos glóbulos blancos que lo que hacen es liberar determinadas sustancias que intervienen en la inflamación o en las reacciones alérgicas. Entre estos están los basófilos y los eosinófilos. Y la inmunidad adquirida, la que depende de los linfocitos B y T, esta es la que sí requiere un primer contacto para aprender a atacar de manera más eficiente al invasor. Es decir, esta inmunidad tarda un cierto tiempo en desarrollarse, pero después es muy rápida y muy eficiente. Respecto a la parte de moléculas, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida interaccionan entre sí y se influyen directamente o a través de moléculas que atraen o activan a otras células del sistema inmunitario. Esta es la fase de movilización de defensas. Las moléculas son citoquinas, anticuerpos y el sistema del complemento. Respecto a los órganos, pues los dividimos en órganos primarios o centrales, como son médula ósea y timo. En el feto, las funciones de médula ósea las cumple el hígado y luego se va reemplazando para madurar los linfocitos B. Los órganos secundarios son ganglios linfáticos, amígdalas, placas de Peyer, el bazo, tejidos linfoides asociados a mucosas, que vamos a desarrollar dada la importancia de la microbiota en este campo, y la médula ósea, que también actúa como órgano secundario en la respuesta inmune. Los trastornos del sistema inmunitario son según su respuesta, es decir, cuando el organismo genera una respuesta hacia sí mismo, hablamos de autoinmunidad, cuando genera una respuesta insuficiente o inapropiada a inmunodeficiencia y cuando se genera una respuesta excesiva frente a antígenos que en general son inofensivos, reacción alérgica. Bien. La microbiota es fundamental en el entrenamiento del sistema inmune, es fundamental en el mantenimiento y es muy importante en todo el sistema inmune de mucosas. Recordad que microbiota autóctona es la constituida por el conjunto de microorganismos que colonizan establemente una superficie epidérmica o las mucosas. Juega un papel esencial en la vida, tanto es así que sin ella la vida no sería posible. Y en general la relación es mutualista entre el huésped y la microbiota, aunque puede convertirse en parasitaria en determinadas circunstancias. En general cuando hay problemas, cuando hay disfunciones del sistema inmune.
Esto representa la importancia de la microbiota en la salud y en la enfermedad. Por ejemplo, en un estado de eubiosis, de equilibrio del ecosistema intestinal, tenemos una buena producción de ácidos grasos de cadena corta, que a lo largo de la presentación iremos viendo su importancia, y como en un estado disbiótico podemos tener una pérdida de la producción de estos ácidos grasos. Podemos formar un montón de sustancias tóxicas, de toxinas udémicas. Podemos tener una inflamación crónica de bajo grado si tenemos un aumento de permeabilidad intestinal o con un crecimiento excesivo de determinadas bacterias. Podemos desarrollar una resistencia a la insulina. En fin, por eso y por todas estas razones, cada vez vemos más estudios que relacionan cualquier patología con microbiota intestinal. La microbiota intestinal es un órgano, tenemos que comprender y tenemos que aprender a verlo como un ecosistema que funciona en su totalidad, no de manera aislada. No es interesante coger un grupo de microorganismos, sino la totalidad del medio es la que marca la diferencia entre salud y enfermedad. Para ver y comprender la trascendencia de la microbiota intestinal, vamos a ver un poco sus funciones. Una de las funciones primeras es el suministro de nutrientes esenciales, tal como vitaminas y aminoácidos. El hecho de que la microbiota nos pueda proveer de estos nutrientes hace que la necesidad de ingesta sea más moderada, o que a falta de la ingesta de determinadas sustancias lo pueda producir nuestra propia microbiota. El aprovechamiento de nutrientes no digeribles, de la gran cantidad de glúcidos complejos que se incluyen en nuestra dieta, solo 3 y no siempre son digeribles por nuestras propias enzimas: sacarosa, la lactosa y el almidón. Como sabemos, la lactosa no siempre, de hecho hay un porcentaje muy alto de personas con deficiencia de lactasa y por tanto tienen dificultad de digerir la lactosa. El resto, como celulosa y pectinas, glucosaminoglicanos, llegan al intestino casi intactos y allí son degradados por la microbiota autóctona, generando hidrógeno, dióxido de carbono y ácidos grasos de cadena corta. Las dos siguientes son, sobre los ácidos grasos de cadena corta, que tienen una gran relevancia en general, una gran relevancia metabólica, una gran relevancia a efectos de cualquier proceso que curse con inflamación, pero a efectos de sistema inmune, pues el hecho de que la presencia de ácidos grasos de cadena corta ya inhibe el crecimiento de patógenos. Por otro lado, son una fuente de energía fundamental para los enterocitos, entonces van a ayudar a mantener la integridad de esa barrera tan importante que es la barrera intestinal. También tienen un efecto, una función sobre el peristaltismo intestinal, ya que aumentan la presión osmótica luminal, y bueno, un montón de funciones a efectos metabólicos que no voy a desarrollar, pero sí que tienen gran relevancia en todos los procesos inmunológicos. Y estas dos funciones son las que tienen un efecto, una relación directa con el sistema inmune. La primera de ellas es el desarrollo del sistema inmunitario. Las bacterias en general y las de la microbiota autóctona en particular presentan en su superficie componentes que contribuyen a la puesta a punto de nuestras defensas frente a la infección. El contacto continuo de nuestro sistema inmune con las bacterias de nuestra microbiota hace que esté en un constante entrenamiento que lo mantiene en buena forma para cuando sea necesario estar en buenas condiciones. De hecho, de ahí el tema de la teoría de la higiene, como el hecho de que los niños tengan actualmente excesivas condiciones de esterilidad en su entorno, hace que su sistema inmune se decante hacia patología alérgica, ya que no tiene este entrenamiento. Bueno, pues para el mantenimiento, desarrollo y entrenamiento del sistema inmune necesitamos el contacto con los microorganismos de manera en el entorno y también los de nuestras microbiotas. Y por último,
el antagonismo microbiano. Es decir, nuestra microbiota tiene la capacidad de impedir el asentamiento de microorganismos foráneos que son potencialmente patógenos. Ahora vamos a desarrollar estas dos últimas funciones, que son las que más interés tienen en este congreso. El antagonismo microbiano. Utiliza tres mecanismos, la microbiota, para impedir la colonización de nuestras mucosas por parte de agentes foráneos. La primera es la interferencia a la colonización. La estabilidad de la microbiota intestinal, de las microbiotas, ocupando nuestros receptores y disminuyendo la disponibilidad de nutrientes, hace que el establecimiento de microorganismos potencialmente patógenos sea muy difícil. Es decir, para que se establezca un microorganismo en nuestras mucosas, tiene que adherirse a los receptores que ya están ocupados y tiene que disponer de determinados nutrientes. Es por ello que si no hay pérdida de homeostasis, si no hay pérdida de la microbiota autóctona, es muy difícil la colonización de otros agentes. El segundo mecanismo sería la producción de compuestos antimicrobianos. Las bacterias de la microbiota generan multitud de sustancias con capacidad antibiótica, como los ácidos orgánicos y el agua oxigenada. Por ejemplo, sabemos de los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno, que tienen ya una función bactericida directa, y las bacteriocinas, que son péptidos que forman poros en las membranas o inhiben la síntesis de la pared bacteriana, es decir, son también bactericidas. Y por último, la coagregación con patógenos. Algunos miembros de la microbiota se adhieren, interaccionan con los organismos extraños, impidiendo así su unión a la mucosa. Esta adherencia, además, lo que hace es exponer más al patógeno a los compuestos antimicrobianos. La otra función que vamos a desarrollar un poquito es cómo interviene la microbiota en el desarrollo y modulación del sistema inmunitario. Como hemos dicho, las bacterias en general y las de la microbiota en particular presentan en su superficie componentes que tienen en constante entrenamiento a nuestro sistema inmune. Por ejemplo, los LPS. Los LPS de las bacterias, el lipopolisacárido de membrana, sabemos que es una de las causas de la endotoxemia metabólica, pero en una cantidad adecuada, si no sobrecrecen excesivamente la microbiota portadora de LPS, para lo que están es para entrenar de manera continua al sistema inmunitario. El 80% de las células inmunocompetentes del organismo están alrededor de la luz del tubo digestivo y la producción más importante de inmunoglobulinas tiene lugar en la mucosa gastrointestinal. La microbiota promueve el desarrollo, la maduración de los órganos linfoides secundarios y además estimula la formación de centros germinales de proliferación de linfocitos B, donde tiene lugar la reordenación genética que da la especificidad a los anticuerpos que producen. Sistema inmune de mucosas. Bien, las mucosas representan la mayor superficie del organismo expuesta a antígenos externos. La superficie total de la mucosa intestinal es aproximadamente entre 400 y 500 metros cuadrados, es decir, la superficie de un campo de fútbol. La de la piel tiene 2 metros cuadrados, la mucosa orogenital 10 metros cuadrados y el árbol bronquial 140 metros cuadrados. Creo que estos datos dimensionan la importancia de un sistema inmune en superficies tan grandes que tenemos expuestas con el medio. Este sistema inmune tiene una particularidad y es que es capaz de reconocer antígenos extraños y responder frente a ellos y reconocer antígenos propios o antígenos no perjudiciales y tolerarlos, es decir, la tolerancia antigénica. Es muy llamativo y de una inteligencia de la naturaleza el hecho de estar llenos de microorganismos y no reaccionar frente a ellos. En cambio, en cuanto aparece un organismo externo potencialmente patógeno, el sistema inmune se pone en marcha. Tenemos que entender también al sistema inmune de mucosas como un órgano.
no existe la posibilidad de intervenir en una de las partes sin tener una repercusión en todas las partes. Entonces, los conceptos tienen que ir cambiando y tienen que ampliarse, ver la microbiota como un órgano, ver el sistema inmune de mucosas en su totalidad como un órgano. Funcionalmente es así. El 80% de las reacciones inmunes ocurren en el intestino y, como hemos dicho, la producción de inmunoglobulinas tiene lugar la más importante en la mucosa gastrointestinal. De hecho, en los estudios con ratones, o sea, con animales axénicos, los niveles de inmunoglobulina A son 50 veces menores que en los animales criados normalmente. Y también se observan alteraciones en la generación de células asesinas naturales de diversas genealogías y su correlación entre linfocitos T colaboradores y supresores. Es decir, a estos animales, en cuanto se les deja sin microbiota, o en animales que no tienen microbiota, todo el sistema inmune se altera de manera dramática. Esta imagen me gusta muchísimo porque es como la evidencia de la barrera infranqueable que tenemos en nuestras mucosas. Aquí tenemos en la imagen a la derecha como la capa de mucus, que ya vemos que proporcionalmente el tamaño es enorme, se divide en dos capas. La capa externa es donde vive nuestra microbiota y la capa interna está tiene mucho menos tasa de colonización y ya luego pasaríamos a las células epiteliales, ¿vale? Entonces, si esta capa de mucus no está en buenas condiciones, no podemos colonizar de manera estable el intestino o la mucosa sobre la que estemos trabajando. Entonces, en la mucosa intestinal, la defensa frente a patógenos se inicia con la microbiota intestinal, que está en esta capa de mucus, ¿vale? en la parte más cercana a la luz intestinal. Atravesando esa capa de mucus, le sigue la monocapa de células epiteliales y, por último, debajo de esta capa o entre ella es donde están las células de la respuesta inmunitaria. Es decir, que hasta que se pone en marcha nuestro sistema de defensa tenemos una gran muralla de defensa con nuestra microbiota, con esa capa de mucus en la que hay un montón de sustancias bactericidas y bueno, es casi una barrera infranqueable, ¿no? El revestimiento intestinal contiene más células linfoides y produce más anticuerpos que cualquier otro órgano en el cuerpo. La producción, por ejemplo, de IgA está estimulada específicamente por Enterococcus faecalis, que es una de las bacterias de nuestra microbiota, una bacteria inmunomoduladora tremendamente importante. Si queremos tener la función de barrera, por ejemplo, frente a la invasión de un virus o de una bacteria, respiratorio, donde primero vamos a bloquear es en ese epitelio en el que si hay una buena cantidad de IgA, vamos a bloquear y no va a atravesar esta primera barrera. El sistema inmunitario de mucosa, vamos a encontrar sitios de inducción a la respuesta inmunitaria y sitios efectores, es decir, unos inducen y otros ejecutan. Entre los primeros está el GALT, ¿vale? de gran importancia, que está formado por las placas de Peyer, el apéndice, los ganglios mesentéricos y el apéndice, los ganglios mesentéricos y los folículos linfoides aislados. Perdón. Entre los segundos vamos a encontrar las células mononucleares de la lámina propia y los linfocitos intraepiteliales. Para tener un apropiado desarrollo y funcionamiento del sistema inmune se requiere una buena comunicación con la microbiota y especialmente con la intestinal. Siempre hablamos con más énfasis o con más interés en microbiota intestinal, pero es el lugar con una tasa de colonización más alta. Por ello es el reservorio de todas las microbiotas y por ello es donde principalmente hacemos el estudio de microbiota intestinal. Esta adecuada interacción entre sistema inmunitario y microbiota, que siempre es bidireccional, va a mantener la homeostasis de las mucosas y el correcto funcionamiento del sistema inmune de mucosas.
Por otro lado, el sistema inmune mantiene una estrecha comunicación, una estrecha relación con sistema endocrino y sistema nervioso. De la adecuada comunicación neuroinmunoendocrina depende la salud y depende el mantenimiento de la homeostasis. Bueno, comunicación de la microbiota y el sistema inmunitario. Células de inmunidad innata y adquirida van a ser afectadas por la microbiota en su desarrollo y posteriormente en el número de cada uno de sus componentes y en su funcionalidad. De hecho, pues, lo que hablábamos en animales libres de gérmenes, se ve un sistema inmunitario deficiente, inmaduro, no efectivo, y por supuesto la presencia de disbiosis también va a suponer una alteración inmunológica que subyace a muchas patologías. Las interacciones entre la microbiota y el sistema inmunitario son muy complejas, es un tema apasionante pero inmenso, y existen diferentes rutas, pero siempre hay bidireccionalidad. Esta comunicación puede ser directa o puede ser indirecta, que más comúnmente es indirecta a través de los compuestos y microvesículas que producen los microorganismos. Como por ejemplo, entre estos mediadores cabe destacar una vez más los ácidos grasos de cadena corta, como acetato, propionato y butirato. Bien, ahora vamos a hablar de la comunicación entre intestino y pulmón. Es un tema menos explorado, el eje intestino-cerebro está mucho más desarrollado, hay muchos más estudios, pero pues, dada la situación actual ha crecido el interés entre el eje intestino-pulmón. A efectos de cuando hay infecciones respiratorias graves, poder valorar si podemos intervenir desde el intestino para modular el cuadro respiratorio, o para poder valorar si con una disbiosis precedente estoy menos capaz de hacer frente a una infección respiratoria, o si la propia infección respiratoria genera una disbiosis que después complica las cosas. Es un tema muy interesante. Hay estudios, hay muchas cosas, pero está mucho menos desarrollado que el eje intestino-cerebro. Algunos datos que nos confirman esta relación son que, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, el 50% desarrolla algún tipo de inflamación o de daño pulmonar. El 33% de los pacientes con síndrome del intestino irritable desarrollan también alguna alteración pulmonar. Los pacientes de EPOC tienen de 2 a 3 veces más probabilidad de ser diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal y típicamente tienen el síndrome del intestino permeable, tiene un aumento de la permeabilidad intestinal. Otro dato serían los asmáticos, que tienen alteraciones estructurales y funcionales de la mucosa intestinal. Esto a efectos prácticos nos lo encontramos muy comúnmente cuando muchos niños, cuando empiezan con cuadros asmáticos, trabajamos sobre sensibilidades alimentarias, trabajamos sobre intestino y el asma remite, mejora, tiene una repercusión. Entonces, bueno, pues que hay una relación directa entre al menos una parte de los asmáticos y el estado de la microbiota intestinal, pues es un hecho clínico, ¿no? Tracto intestinal y respiratorio tienen diferentes funciones, diferentes condiciones, tienen un ambiente diferente y por eso su colonización es diferente, pero tienen un origen embriológico común y por tanto una estructura similar. Por ejemplo, sabemos que las alteraciones inducidas por antibióticos de pequeñitos, en edad temprana, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas de vías aéreas. Las superficies de ambos están expuestas a gran variedad de microorganismos, sea por vía respiratoria o por la alimentación. Estamos en constante exposición con microorganismos y la colonización de estas mucosas, tanto del sistema respiratorio como del sistema gastrointestinal, con una microbiota estable, con una microbiota eubiótica, genera una resistencia a los patógenos. Parece que al existir una respuesta con un entrenamiento previo se modula la posible respuesta frente a patógenos.
Esta es una imagen que lo que nos da es el eje intestino-pulmón en la salud y el eje intestino-pulmón en la enfermedad. La relación bidireccional es para lo bueno y para lo malo. Una microbiota intestinal eubiótica mantiene la respuesta correcta inmune local y produce la cantidad adecuada de metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, que son moduladores de inflamación. Los microorganismos invasores y los metabolitos absorbidos influyen en los linfocitos circulantes y contribuyen a la regulación de la respuesta inmune sistémica. Es decir, microbiota intestinal eubiótica y estable es una mejor respuesta inmune frente a cualquier situación. Por el contrario, cuando se altera la microbiota intestinal, cuando tenemos una disbiosis intestinal, que puede ser por una infección, por una toma de antibióticos, por la razón que sea, esto nos lleva a una respuesta inmune modificada. Si esto ocurre cuando el sistema aún se está desarrollando, probablemente vamos a tener de cara al futuro, a la edad adulta, una respuesta inmune peor, ¿no? La disbiosis intestinal conduce a una incorrecta modulación del sistema inmune, permitiendo el crecimiento de patógenos oportunistas y la inflamación crónica en sitios distales. Lo interesante es encontrar que el efecto no es local. El efecto puede ser en cualquier otra mucosa o en cualquier otro área, y en este caso hablamos de en pulmón. Aquí hay varios estudios que lo que se va evaluando es si el hecho de administrar probióticos, de administrar bacterias por vía oral, tiene un efecto sobre el pulmón, sobre la función pulmonar. Y se han reportado asociaciones positivas entre la presencia de bacterias de homeostasis. O sea, cuando aportamos bacterias de homeostasis, lactobacillus, bifidobacterias, etc., tiene una repercusión en el pulmón. Por ejemplo, con Bifidobacterium longum, el aporte y la colonización en el intestino por parte de esta bacteria disminuye la incidencia de asma. Tenemos que tener en cuenta también que las bifidobacterias son bacterias que participan en la degradación de fibra y por tanto tiene como resultado la producción de butirato y de ácidos grasos de cadena corta, que son moduladores de la inflamación. Pero bueno, los estudios lo que nos muestran es que el hecho de colonizar el intestino tiene un efecto antiinflamatorio distal. Esto sería epitelio del tracto respiratorio y epitelio intestinal, y ya hay suficiente evidencia para pensar que el epitelio, otras estructuras y las células inmunes asimilan información directamente de los microorganismos y de la respuesta de citoquinas locales, y que esto va a modular las respuestas inmunes en sitios distales, como por ejemplo el pulmón. Hay menos evidencia de transferencia directa de microorganismos entre los sitios. Creo que es un hecho, pero faltan los estudios que nos puedan demostrar cómo, si es necesario, se puede hacer una transferencia directa de microorganismos para colonizar otra mucosa, otra zona, ¿no? Por supuesto, también los factores ambientales como la dieta también van a producir cambios similares, es decir, puedo no intervenir con un probiótico, sino con unos cambios en la dieta, aumentando el almidón resistente, los polifenoles, en fin, sustancias que mejoren, por ejemplo, microbiota muconutritiva, y de ahí voy a obtener gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta que van a modular cualquier proceso inflamatorio o cualquier tipo de proceso inmunológico. La comunicación los efectos específicos microbianos sobre la inmunidad del huésped. Aquí nos metemos en un terreno enorme, inmenso, a la vez muy, muy interesante, pero en el que falta mucho por aprender. En este campo tenemos mucho más por aprender que lo que se sabe. Nos va a dar muchas alegrías en los próximos años, estoy convencida. Entonces hay unos efectos específicos sobre la inmunidad del huésped. Es decir, estábamos hablando un poco del estado de la microbiota en su totalidad, pero si escogemos grupos específicos, determinadas especies,
podemos estudiar las señales inmunomoduladoras que tiene cada una de esas especies. Las investigaciones actuales, de hecho, están evaluando los efectos de miembros seleccionados de la microbiota comensal sobre la inmunidad sistémica. Aquí vemos en este gráfico, por ejemplo, los efectos especie específicos, Bacteroides fragilis, la producción de interleuquina 10. Aquí tenemos los componentes estructurales de determinadas bacterias como LPS y todas las consecuencias directas inmunológicas, Helicobacter pylori, bifidobacterias, los ácidos grasos de cadena corta, en fin, que esto podemos ampliar a un estudio enorme de los efectos especie específicos. En microbiota intestinal, con respecto a las infecciones respiratorias, y esto a efectos prácticos lo conocemos bien, tener una microbiota intestinal eubiótica nos protege frente a infecciones respiratorias. De hecho, bueno, pues la ausencia o la depleción de microbiota en animales da automáticamente una alteración inmunológica y un empeoramiento de la evolución de esa infección respiratoria. La administración de determinadas bacterias, como bacterias filamentosas o el bifidobacterium, protege contra las infecciones pulmonares, tanto sean virales como bacterianas. Lo interesante también es que esta intervención no es selectiva de qué tipo de patógeno, porque lo que estamos haciendo es modular, lo que estamos haciendo es mejorar la respuesta inmune frente al agresor que sea. Sobre probióticos con lactobacilos y bifidobacterias hay bastante evidencia de cómo intervienen en la mejor evolución de esa infección respiratoria. La microbiota de pulmón, de vías respiratorias bajas, es de reciente conocimiento. Hasta no hace mucho se consideraba un órgano estéril. De hecho, si cogemos un texto de hace unos años, nos vamos a encontrar que se afirma que el pulmón es estéril. Gracias a las técnicas de identificación bacteriana, porque cuando solo se hacían cultivos, pues se daba por hecho que esos microorganismos que estaban ahí presentes era por contaminación, pero no que estuvieran viviendo de manera estable una serie de microorganismos en vías respiratorias bajas. Pero gracias a las técnicas de identificación bacteriana, pues ya se sabe que existe una microbiota estable, una microbiota funcional, tanto en el tracto respiratorio superior como en el tracto respiratorio inferior. Los pulmones, así como el sistema digestivo, poseen una población de microorganismos que participan en su fisiología y en su sistema inmune innato. La colonización de las mucosas, la microbiota estable que hace parte de un medio, depende de cómo sea ese medio. Es por ello que es muy diferente la microbiota pulmonar de la microbiota intestinal, es por ello diferente la microbiota del estómago con la del intestino delgado con la del intestino grueso. Es porque las condiciones del medio son diferentes. ¿Qué determina la composición de la microbiota en la vía aérea inferior? Pues son los factores que favorecen la migración bacteriana, la microaspiración, la posición supino, ciertos fármacos, la inhalación de bacterias y la dispersión directa en las mucosas. Por otro lado, los factores que favorecen la eliminación de microbios, como la tos, el aplanamiento mucociliar, la defensa celular e inmunitaria. Y, en tercer lugar, las condiciones de crecimiento local, que son presión de oxígeno, temperatura, pH, nutrientes disponibles, competencia local con otros microorganismos e interacciones con las células epiteliales. Esto que determina la composición de la microbiota en cualquier área, pero estamos hablando del área inferior, también cambia cuando tenemos una situación de enfermedad. Es decir, que el hecho de tener una infección respiratoria que afecte a pulmón ya va a modificar directamente la microbiota porque se modifican las condiciones.
tracto respiratorio, al igual que el digestivo, está recubierto por mucosas que además son del mismo origen embrionario. Intestino y pulmón son anatómica y funcionalmente diferentes y va a determinar lo que comentábamos, una gran diferencia en la composición y dinámica de sus microbiotas. Pero la comunicación entre ambos órganos y su microbiota refuerza la existencia de este eje intestino-pulmón. Hay una estrecha correlación entre la composición de la microbiota intestinal y la microbiota pulmonar desde el nacimiento a lo largo de toda la vida. Se han descrito hasta 314 especies diferentes en el pulmón, pertenecientes a filos de Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, bueno, pues ahí los tenemos. La composición del sistema respiratorio varía muchísimo entre vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores porque las condiciones son absolutamente diferentes. La presencia potencial de virus y hongos en los pulmones es posible que sea un elemento fundamental en enfermedades respiratorias, pero sobre esto se conoce todavía muy poco. Hablamos comúnmente de microbiota y hablamos muchísimo de bacterias porque es el mundo más conocido, pero tanto los hongos, el viroma, los hongos, el micobioma, como el viroma, creo que tienen un papel muy relevante en la modulación de un montón de procesos, pero todavía este tema es bastante desconocido. La mayoría de estudios que tenemos se centran en el componente bacteriano y reinos fúngico y virales van a darnos muchos datos de cómo funcionan las cosas, porque estamos a falta de ellos, ¿no? Sabemos que están ahí, que no en vano están ahí, porque en la naturaleza no hay nada que esté en vano, pero se desconoce muchísimo. Cada vez es más, se va encontrando y es más relevante, hay más evidencia en el papel entre las relaciones entre reinos. Es decir, hablamos normalmente de bacterias, hablamos cuando cogemos un estudio de microbiota intestinal de los distintos grupos funcionales de microbiota, especialmente mirando bacterias, pero cada vez hay más evidencia de las interacciones entre distintos reinos. Pero bueno, esto lo iremos descubriendo en los próximos años. El eje intestino-pulmón entonces va a involucrar interacciones de huésped-microbio, pero también microbio-microbio, y ya digo que falta por saber entre microbio-microbio y entre distintos reinos. Lo que sí se sabe es que la microbiota intestinal puede promover a distancia los mecanismos de defensa en pulmón y modular su respuesta inmunitaria. Esto es absolutamente importante porque podemos manejar un cuadro de inflamación pulmonar desde el intestino. Nos da unas posibilidades y unos recursos muy importantes. Lo vamos a ver después en un estudio de la alteración y la disbiosis en la influenza, en la gripe A. Importantísimo, una vez más, las moléculas que liberan estos microorganismos, no solo los microorganismos en sí, y entre ellas los ácidos grasos de cadena corta. Este eje ha surgido como un eje específico con intensa comunicación entre intestino y pulmones y que la comunicación es bidireccional. Esto es muy importante. La piel y las superficies mucosas están asociadas con ecosistemas ricos y complejos, que son bacterias, hongos, virus, fagos, arqueas, protistas y helmintos. Y cada reino y cada compartimento desempeña un papel crucial en este diálogo y, por tanto, en la salud y en la enfermedad del huésped. Por ejemplo, los virus son elemento clave en numerosas enfermedades respiratorias, son claves, el viroma es clave en la formación de la placenta, pero ya digo que se desconoce muchísimo todavía de este interesantísimo campo. Aquí está el estudio de la disbiosis intestinal durante la influenza, ¿vale? O sea, estamos hablando que, en este caso, esta disbiosis es consecuencia de la infección respiratoria. Y esa disbiosis generada por la propia infección respiratoria contribuye a la superinfección pulmonar neumocócica
a través de la producción alterada de ácidos grasos de cadena corta. Es decir, la infección provoca una disbiosis que da lugar a una menor producción de ácidos grasos de cadena corta y a su vez esta carencia hace que se pueda complicar y darse la superinfección pulmonar ya bacteriana. Esto es de absoluta importancia, ya que si en un proceso de influenza severo intervenimos de manera que no se tenga esta caída de ácidos grasos de cadena corta, probablemente vamos a disminuir drásticamente la posibilidad de la complicación por superinfección pulmonar neumocócica. Aquí tenemos el gráfico de cómo varía la producción, vamos a mirar en esta zona, la producción de ácidos grasos de cadena corta. Este es el punto de partida. Tenemos acetato, el testigo, el punto de referencia es el azul, propionato y butirato. Muy importante, a los 7 días de la infección, insisto que aquí es el virus de la gripe A, tenemos una caída drástica de acetato, disminuye casi a 1/3, disminuye el propionato y disminuye también drásticamente el butirato. Después, a 14 días desde el inicio de la infección, ya vemos cómo se ha recuperado casi la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, en este punto es donde probablemente la intervención para mejorar esta producción de ácidos grasos de cadena corta pues, pueda evitar las complicaciones posteriores. Simplemente este estudio lo que hace es intervenir con acetato, o sea, se aporta de manera externa, viendo que hay una muchísimo mejor evolución. Entonces, sí que es muy importante tener en cuenta microbiota intestinal en cualquier infección. Ya decimos que es el punto, el reservorio, el punto clave por su tasa de colonización. Entonces, en cualquier problema, en cualquier mucosa, podemos intervenir desde la intestinal, ¿no? Desde la intervención sobre mucosa intestinal, sobre microbiota intestinal. En el caso de la influenza, ese estudio lo que presentaba es cómo el aporte de acetato en el momento clave evita la agravación y la superinfección. Vale. Y ya vamos con la última parte, que son las estrategias de supervivencia de los microorganismos. Bien. Que es la formación, esta estrategia de la que vamos a hablar es la formación de biofilms, de biopelículas. Realmente, más que la formación de biofilms como algo patógeno, tenemos que entender que las bacterias en la naturaleza existen de dos formas, en modo planctónico, que es de libre flotación, y bacterias biofilm, es decir, formando colonias sésiles unidas y fijadas a una estructura. Desde los tiempos de Koch, todos los estudios están hechos sobre bacterias planctónicas, pero en la naturaleza más del 90% de las bacterias viven en modo biofilm. No recuerdo exactamente, pero es más del 90%. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no solo es importante el conocimiento de la formación de biofilms en un contexto patológico, en un contexto de crecimiento de patógenos facultativos, sino que el modo de vida de las bacterias lo tenemos que revisar y los estudios no se pueden extrapolar. Lo que ocurre in vitro no es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Es decir, esos datos pueden ser útiles, pero no los podemos llevar tal cual. Bien. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la borreliosis, como la borrelia, también uno de sus mecanismos, y puede que eso haga que sea tan difícil de solucionar, es la formación de biofilm. Esta segunda imagen es cuando se administra antibiótico, ¿vale? La primera es borrelia en modo planctónico, cuando se administra un antibiótico, y la formación de biofilm. La capacidad de formar biofilm no parece restringirse a un grupo específico. Yo cuando empecé a investigar en este tema pensaba más en esas bacterias proteolíticas, en los patógenos facultativos, pero
bajo determinadas condiciones ambientales, bajo condiciones adecuadas, la mayoría de bacterias son capaces de formar biopelículas. Y no debemos confundir las biopelículas, que no son patológicas, es el modo de adherencia. De hecho, creo que no es posible tener una microbiota estable si no se tienen los microorganismos en modo de biopelícula. Otra cosa es la formación de biofilms patógenos, que son los que tenemos, por ejemplo, en el intestino por aumento de las bacterias proteolíticas. La estructura de biofilm, el hecho de hacer un equipo y no una bacteria suelta, un microorganismo suelto, les confiere protección frente a tanto un antibiótico como al propio sistema de defensa. Es decir, se vuelven casi infranqueables. La formación de biofilms está demostrada con muchos patógenos de las mucosas. Uno de ellos es las pseudomonas, Staphylococcus, el Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Entonces también tenemos que tener en cuenta que cuando se nos complica una infección, a lo mejor es que esas bacterias ya han hecho una superestructura y dejan de funcionar como un pequeño microorganismo. Ya forman una estructura muchísimo más compleja que se comporta como un organismo pluricelular. Además, las bacterias en este modo de biofilm, hablamos de lo patógeno, tienen un fenotipo diferente y se comportan y producen metabolitos y sustancias tóxicas y se comportan de una manera diferente. Si no tenemos una estrategia que degrade estas superestructuras, no vamos a poder resolver esa colonización o esa infección ni con antibióticos, ni con productos naturales, ni de ninguna de las maneras, porque simplemente han construido un muro que las apantalla. Entonces es una estrategia adaptativa que permite pues, incrementar sus posibilidades de supervivencia. Tienen incluso en esas estructuras que son impresionantes la estructura de canalización del agua, de manera que si hay poca cantidad de agua la pueden rentabilizar. Tienen la capacidad de rentabilizar más los nutrientes y aparte son mucho más fuertes frente a cualquier agresión externa. Entonces, tenemos que entender que en ese modo las bacterias se comportan más como organismos pluricelulares que unicelulares. Todos los estudios en general que se hacen in vitro, entonces, pues bueno, extrapolar que un antibiótico que funcione in vitro frente a una bacteria, a lo mejor en el modo biofilm no funciona. Creo que puede tener gran importancia en la resistencia a antibióticos. Esta sería una imagen de biofilm, la formación de biofilm, como pues bueno, cuando encuentra un lugar donde puede adherirse la bacteria, donde tiene suficientes nutrientes, pues si las condiciones son las adecuadas y hay cuantitativamente una cantidad de bacterias adecuada, empieza a formar, bueno, hay un fenómeno que se llama quorum sensing, que ahora no me voy a enrollar, pero esta bacteria empieza a formar la matriz de exopolisacáridos, que aquí nos lo está marcando para acabar formando el biofilm. Y la sorpresa, al menos para mí hasta hace poco, es que recientes investigaciones por primera vez han encontrado que ciertos virus son capaces de formar también biopelículas muy semejantes a las bacterianas. Hay otros estudios que relacionan la formación de biofilm por parte de los virus, pero utilizando a la bacteria. En este caso estamos hablando de la capacidad del virus de formar biopelículas por sí mismo. Es muy similar a las biopelículas bacterianas. Y parece, hay poquito sobre esto, pero parece que puede ser el mecanismo principal de propagación para ciertos virus.
Las biopelículas virales podrían representar comunidades virales con mayor capacidad infecciosa, lógicamente, y con mejor propagación en comparación con partículas virales libres, y podrían constituir un reservorio clave para infecciones crónicas. Es en concreto con el virus de la leucemia de células T humanas tipo 1. Este virus se encierra en un capullo extracelular adhesivo rico en carbohidratos que permite su transferencia eficiente y protegida entre células. Es decir, no solo tiene la capacidad de protegerse, sino que lleva la capacidad de adherirse. Es un mecanismo muy novedoso y que creo que puede ser de gran interés para buscar las estrategias adecuadas en las infecciones virales. Es el propio virus el que controla la síntesis de la matriz, ¿no?, que rodea a los viriones y los une a las superficies de las células T. Es muy similar al mecanismo de las biopelículas bacterianas. Estos linfocitos T infectados almacenan transitoriamente partículas virales como ensamblajes extracelulares ricos en carbohidratos que los mantienen unidos y se unen a la superficie celular mediante componentes de la matriz extracelular inducida por el virus. Es decir, esa matriz, lo que decía, tiene la capacidad de protegerlos, pero también de adherirse. Estos ensamblajes virales se adhieren rápidamente a otras células al contacto con ellas y permite la propagación y la infección en células diana. Su eliminación, porque este es uno de los estudios que consulté, se ha puesto a prueba también la estrategia de eliminar estos biofilms con el resultado de que disminuye en gran medida su capacidad de infectar las células objetivo. Este para mí es un gran hallazgo, revela un nuevo mecanismo de transmisión del virus basado en la generación de conjunto de partículas virales extracelulares, con una estructura muy similar, ya os digo, a las biopelículas bacterianas. Aquí, bueno, pues una imagen de esta transmisión por la sinapsis, un poco lo que hemos estado describiendo. Estos ensamblajes virales extracelulares median la transmisión de célula a célula, tal y como estábamos comentando. Simplemente es poneros aquí otro estudio, por si tenéis interés en profundizar en este tema. Y bueno, pues simplemente eso, que mejora la transmisión, mejora su adhesión, les sirve de barrera protectora. Entonces, nada tiene que ver estos virus, estas biopelículas virales con el virus libre en estado aislado, ¿no? ¿Qué se concluyó en este estudio que os mostraba antes? Pues que al eliminar la biopelícula viral, lo que se logró es una reducción del 80% en las tasas de infección. Así que creo que a efectos terapéuticos es importantísimo este punto. En bacterias esto se conoce hace muchos años, donde más se conoce los odontólogos conocen todos la formación de biofilm bacteriano por la placa dental, pero también se conoce en nuestra propia microbiota intestinal. De hecho, un buen estudio de microbiota intestinal requeriría coger parte del biofilm para hacer un estudio completo, pero lo que se hace es el estudio indirecto a través de las heces. Si se sabe extrapolar es muy valioso, pero hay que saber que la condición en las heces no es exacta a la condición de esas bacterias dentro del intestino. Ahora, bueno, pues actualmente se está buscando caracterizar esos mecanismos de generación de biopelículas virales. Hay todavía muy poquito, pero bueno, me imagino que a partir de esto se sienta un precedente y se abre un campo de investigación muy interesante. Bueno, hay varios laboratorios que demostraron esta forma de transmisión, el mecanismo molecular, la sinapsis inmunológica, en fin, que no hay, solo hay sobre un virus, o al menos yo solo he encontrado estudios al respecto de este virus, pero sí que hay varios laboratorios que han trabajado sobre esta misma formación de biopelículas. Aquí vemos el biofilm viral, tanto por microscopía confocal
microscopía de barrido como microscopía electrónica de transmisión. Y la transmisión del virus, que puede ser directa o que puede ser indirecta. La imagen primera es de microscopía confocal y en la segunda vemos el modo directo y el modo indirecto de propagación del virus a través de las biopelículas virales. Entonces, en síntesis de esto, es que la eliminación de esta biopelícula perjudica enormemente la capacidad de infectar del virus. Es por ello una nueva posibilidad de estrategia terapéutica que habrá que explorar en los próximos años. Bueno, de todo ello creo que ha quedado clara la importancia de la convivencia con los microorganismos, la importancia de nuestras microbiotas, especialmente de la microbiota intestinal, y muy importante para mí la importancia de revisión de cómo viven en nuestro cuerpo los microorganismos, de cómo no es extrapolable lo que ocurre in vitro con lo que ocurre dentro del huésped. Y aquí queda pues un campo enorme de investigación. Queda también otro área abierta e interesante para los próximos años, que será los hongos, el reino de los hongos y el reino de los virus. Creo que hay un campo interesantísimo tanto a nivel de comprensión de la enfermedad como de la búsqueda de la estrategia. Muchas gracias por todo, gracias a Xsalud y gracias a todos por estar ahí.